Hermanos amados, un saludo cariñoso en el nombre de nuestro Dios a cada uno de ustedes, mi esposa Gina, Miguelina, mi hermana. Hemos venido a acceder a su invitación. He visto a algunos hermanos conocidos. Yo pido que al final ustedes se acerquen a mí y de alguna forma pues me saluden. Vi allí al hermano Mendoza. Dios me lo guarde. Un placer. Gloria al Señor. Así es que, en la gloria, Dios me la guarde ricamente también. Bendición para usted. Es un honor estar aquí en esta fecha, en este día donde vamos a presentar algunos mensajes especiales, muy solemnes e importantes. Quiero de entrada, tal vez como introducción, explicar algunas de las cosas que vamos a hacer hoy, pero tal vez debería comenzar con las cosas que no vamos a hacer hoy. Lo que no vamos a hacer hoy es entretener a la iglesia. Vamos a comenzar por ahí. Lo que no vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer es presentar una sección de sermones a base de chistes y demás cosas. Eso tampoco lo vamos a hacer. Amén. Otra cosa que no vamos a hacer en la predicación de hoy y de la tarde es presentar Kool-Aid. Y los que no saben lo que es Kool-Aid, bueno, en mi iglesia saben lo que es Kool-Aid, ya yo les he explicado. Ustedes saben que nosotros decimos Kool-Aid, pero en inglés se dice Kool-Aid. Eso es un polvito que venden en los supermercados, en las tiendas, un endulzado, ¿verdad? Usted lo pone con un poquito de agüita y ay, qué bueno sabe al paladar, pero eso ni tiene nutrientes, ni tiene vitaminas, ni tiene minerales, sencillamente le endulza la boca y punto. Entonces, cuando un mensaje de alguna manera no tiene a Cristo y el mensaje salvífico completo, que sencillamente se basa en anécdotas, en historia, ya los hermanos de la zona están acostumbrados a este lenguaje y ya ellos saben cuando decimos el mensaje de hoy no es Kool-Aid. ¿Okay? Pablo lo dijo también y Pedro diciendo que ya no era tiempo para lechita, sino para alimento sólido que nutra realmente a los creyentes. Y de eso se trata. Me alegra muchísimo de que la congregación de la fecha está compuesta por personas de diferentes lugares. Esperamos y oramos que usted pues saque provecho y que haya valido la pena venir. Esperamos que así sea. Y también estamos muy contentos por la presencia de muchos amigos visitantes con nosotros en nuestro medio. La hermana que me dice que el caballero, Dios me lo guarde, caballero, su nombre es Douglas. Bienvenido Douglas y todos los demás amigos que están adorando con nosotros en esta mañana. Y debo decirle, Douglas, y debo decirle a cada uno de los visitantes que están aquí, y aún de los hermanos que han venido de otros lugares y de los miembros de esta localidad, de esta iglesia, que en las cosas de Dios no existen coincidencias, sino providencias. Todo el que ha dejado su lugar y ha atravesado esa puerta, hay un propósito de Dios en su vida y el Señor quería y arregló las cosas para que hoy, aquí y ahora, en este momento y en este lugar, usted estuviera ocupando un lugar en este sitio. Incluyendo los que están mirándonos allá en circuito cerrado, allá abajo. Todo el que nos está oyendo de alguna forma, Dios arregló las cosas y ha provisto para que usted esté escuchando hoy el mensaje que ha de ser presentado. Porque el Señor le ama y tiene un plan para usted. Eso es indiscutible. Y le ama tanto que viene pronto. Porque se ha corrido la voz por ahí de que el mensaje de la venida de Cristo no hay amor en él. ¿Ah? Y yo he escuchado decir, bueno, prediquemos el amor de Dios y también prediquemos las profecías, como que son dos cosas diferentes. No, hermano querido, el plan salvífico de amor es tan completo y Dios le ama tanto que viene pronto a buscarlo. Y le ama tanto que le ha dicho lo que está pasando en el mundo. Y le ama tanto que no ha querido dejarlos en tinieblas a ninguno de ustedes, ni a mí tampoco. Y eso es parte de su plan de amor, de su plan redentivo, de su plan salvífico. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y con conocimiento de causa, no en la ignorancia.
¿Saben quiénes están en la ignorancia? Los inconversos, los que se niegan a seguir al Señor. Pero el pueblo de Dios está en luz. El pueblo de Dios no puede andar a ciegas. ¿Y por dónde estamos en la historia profética? ¿Qué será? ¿Y cuántos siglos más faltarán? El pueblo de Dios no camina así, hermanos. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que de alguna forma vamos a estar haciendo adaptaciones al mensaje de la fecha debido a las visitas que están aquí, que tal vez no están total y completamente familiarizados con los términos. Pero aquí hoy, con la gracia de Dios, hay mensaje para los adventistas, hay mensaje para los evangélicos, hay mensaje para los hermanos católicos, hay mensaje para el que no es nada, hay mensaje para cada uno, chico, grande, hombre, mujer, joven o viejo. Y debo decirle, hermanos queridos, esta tarde, si el Señor nos lo concede, vamos a estar presentando unas facetas básicas y claves de todo este engranaje mundial que se está, vamos a decir un término llano, que se está cocinando por lo bajo. Están ocurriendo cosas en el mundo tan trascendentales y dramáticas, y el pueblo de Dios, como ya les dije antes, no puede estar en la ignorancia. ¿Se enteraron ustedes justamente lo que pasó ayer por el voto 5-4 de la Suprema Corte de Justicia, donde legaliza en toda la Unión Americana el matrimonio de personas homosexuales? ¿Se enteró la iglesia? Voy a hablar esta tarde sobre eso. Eso fue tan reciente como ayer. ¿Sabe la iglesia y saben los amigos que están aquí que hace aproximadamente 10 días se hizo una encíclica, un documento emitido desde el Vaticano que se llama Alabado sea, donde se habla de cómo resolver los problemas del clima, del medio ambiente y del calentamiento global, y cómo resolver el problema de los recursos de vida que existen en el planeta? Y una de las propuestas es: el planeta necesita un día de descanso para que pueda salvarse. Yo les voy a hablar de eso esta tarde. Y se enteraron también que hace par de meses se escribió una bula papal. Este documento que les dije del medio ambiente se llama encíclica. Encíclica es un documento papal que el obispo de Roma le manda a los obispos para que estos a su vez lo difundan por todo el mundo. Una bula papal es un documento que él elabora, el Papa, pero que envía directamente al mundo sin pasar por el canal de los obispos. Hay una ligera diferencia en ello, pero se enteraron de la bula papal que se llama el Jubileo de la Misericordia. No se enteró, nadie está enterado de eso. ¿Alguien sabe algo de eso? Bueno, se ve que mucha gente aquí no entró a una cadena que se promocionó mucho en los Estados Unidos, donde mucha gente estuvo entrando allí, estuvo en contacto. Pues si usted no escuchó eso, ¿sabes qué? Tiene un privilegio, porque lo va a escuchar en vivo. Y lo va a escuchar con gráficas que no se pudo presentar cuando tuvimos la sección en conferencia telefónica. Todo eso y más va a ser discutido esta tarde. Pero déjenme decirles algo. En la escuela sabática, la hermana Lorelis estaba un poquito preocupada porque me dijo: ay, qué pena, que mire, que se presentó esta situación de un debate, porque se trató el asunto de la mujer, que sí, que no, y eso ha partido la iglesia y la tiene dividida. No, aquí en Patterson, eso está ocurriendo en el planeta Tierra, donde quiera que haya un adventista. Yo le digo: no, hermana, tranquila, fantástico que haya ocurrido eso. Porque ¿cómo puede ser que es algo que está en la médula mismo del sistema adventista? Y el jueves, tan pronto como el jueves de la semana que viene, más de 70,000 adventistas se van a reunir allí en San Antonio, Texas. Y 2,300 delegados van a estar dilucidando este punto para que 250 tomen una votación, y prácticamente gran parte de la agenda de la sección de la conferencia general va a tratar sobre este punto y sobre este dilema, a tal punto de que
que se está diciendo que esta sección de Congreso de la Conferencia General es el más, oiga esto, déjame poner aquí más cerca para decirlo, el más importante de la historia. Eso es lo que se está diciendo de los mismos dirigentes. Más importante que el Congreso de Minneapolis de 1888, donde Jones y Wagner estaban tratando de que la iglesia aceptara la doctrina de la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel, y hubo una tremenda disputa al punto de que Elena White tuvo que llamarle la atención al pastor John Butler y también a Uriah Smith, que eran los dos hombres más prominentes de la época. Y Elena White tuvo que intervenir y prácticamente la iglesia se fragmentó en 1888 con consecuencias tan nefastas que todavía las sentimos hoy. Y ¿saben qué? Con todo y lo traumático que resultó ese congreso, pues se está diciendo que este lo es más. Así es que miren si es importante. Pero esta tarde yo les voy a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar con franqueza. Esto no hay que temer tratarlo. Vamos a tratarlo porque nos concierne a nosotros. Lo vamos a tratar, solo que, atención, 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 desde una perspectiva que a usted le va a sorprender qué es lo que realmente está pasando. Que tal vez no es nada de lo que hablamos esta mañana aquí, aunque todo eso tiene importancia, opinión en una y en otra dirección, porque cada creyente tiene la facultad legítima de expresar sus puntos de vista. De eso se trata la democracia, y la iglesia adventista es democrática, y usted dice yo pienso así, a mí me parece que no es tan así, y eso está legítimamente posible, siempre y cuando se haga con espíritu cristiano, ¿verdad que sí? Y dentro de los canales de lo que es el respeto a los demás. Pero no les abundo más. Venga esta tarde porque vamos a entrar, les anuncio, eso sí, a aguas profundas. Esta tarde vamos para aguas profundas, profundas, profundas. Así es que simplemente es un avance. Ahora sí vamos a entrar en materia sobre el material a considerar en esta hora, y quiero tener una muy breve oración para abrir entonces la palabra inspirada. Cerramos nuestros ojos, inclinamos brevemente nuestras cabezas y le decimos: Señor, ahora queremos abrir tu palabra. Permite que ella arroje luz a nuestras neuronas, donde se procesan los pensamientos allí en el hipotálamo, para que tu presencia, oh Señor, transforme todo nuestro ser. Y ahora imploramos que este hombre débil, pecador, lleno de defectos, finito, desaparezca del escenario, y que los hermanos escuchen a través de este mortal una voz que pueda apelar a sus vidas. Que las visitas que aquí están encuentren algún tipo de refrigerio en este lugar, en esta mañana, para que sepan el gran plan que Dios tiene para con ellos. Nos ponemos en tus manos y te glorificamos, e invitamos, Señor, a que tu presencia permanezca con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, acostumbro a presentar mis temas con la combinación de los métodos modernos y antiguos. O sea, uso el PowerPoint y demás para citas que tal vez los hermanos no tienen acceso a ello, pero al mismo tiempo no descartamos el antiguo método de estudiar la Biblia o de rastrear nuestras Biblias, porque algunas veces presentamos hasta los versículos bíblicos aquí, y ya hay hermanos que no traen Biblias a la iglesia, y todo es tablet, todo es Android, todo es iPhone y todo es celulares, y la gente no sabe ni siquiera dónde queda Ezequiel en la Biblia, porque no están acostumbrados al manejo de ello. Y ese es el modernismo en la tecnología que ha entrado. Ya la iglesia nos dice: busquemos en nuestras Biblias el texto 1 Corintios 10:11, sino que ahora hay que anunciar y decir: busquemos en nuestras Biblias tabletas y celulares. Sí, porque así es que se está diciendo ahora. Así es que yo, el método de leer la Biblia, sigo chapado a la antigua, y me voy por los recursos de la vieja guardia, las sendas antiguas. Así es que las citas que van a aparecer tienen que ver con material que ustedes no tienen a mano, pero mientras vamos a buscar en nuestra Biblia, 1 Corintios capítulo
de Primera a los Corintios, capítulo número 10, vamos a leer el versículo número 11, que fue el texto que nos sirvió como introducción y leímos en la lectura bíblica. Fue leído en la lectura bíblica. Primera a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 11. Esto es lo que dice la inspiración. Citamos: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de algo que les ocurrió a los israelitas. Por eso allí el tema se llama similitud o similitudes entre el Israel antiguo y el Israel espiritual de hoy. Todas las escenas a través de las cuales pasó este pueblo hebreo tienen aplicación y lección en práctica para nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los tiempos. Yo tengo una preocupación, porque en el adventismo, en la iglesia adventista, hay un gran absurdo. Ustedes saben lo que es un absurdo, ¿verdad? Algo como que no se consigue, usted no logra de captarlo o de entenderlo. Y el absurdo que veo en mi amada iglesia adventista y en el adventismo, lo voy a ilustrar de la manera siguiente, porque es un absurdo que yo no veo, por ejemplo, con los creyentes católicos. Por ejemplo, explico. Los creyentes de la iglesia católica, apostólica y romana son consecuentes con su nombre, porque ellos se ufanan de que al ser católicos, y el término o la palabra católico quiere decir universal, ellos se presean de que son universales, se jactan de que son universales, también de que son apostólicos, porque dice que la línea papal viene justamente de uno de los apóstoles, según ellos, aunque la interpretación es equivocada, y dicen que Pedro, el apóstol, fue el primer papa, y por eso son apostólicos. Y de que son romanos no hay ninguna duda, porque las directrices, las líneas que baja el Vaticano desde Roma, justamente es lo que sigue la iglesia católica a nivel del mundo. Así es que los católicos romanos son consecuentes con su nombre. Son consecuentes con su nombre, aunque el enfoque sea equivocado, y aunque no es verdad que la Biblia presenta a Pedro como el primer papa, porque eso no es verdad. El papado comenzó en el siglo IV y se degeneró producto del imperio romano corrompido que ya había. Pero sin embargo, de alguna manera ellos son consecuentes con el nombre que llevan o que portan. ¿Y qué decir de los hermanos pentecostales? Son consecuentes con el nombre que llevan. ¿Por qué razón? Porque los hermanos pentecostales están basamentados en su doctrina, en la experiencia del Espíritu, donde dicen recibir la manifestación del Espíritu Santo tal y como ocurrió en Pentecostés, 50 días de que se fuera mecida la gavilla o que Cristo resucitara en las primicias, y 50 días después, 50, Costés, vino entonces la fiesta de Pentecostés, y ya Jesús, que había estado en el cielo desde hace 10 días, porque tardó 40 días o duró 40 días después de su resurrección, entonces desde el lugar santo mandó el Pentecostés. Y los amigos pentecostales dicen: nosotros experimentamos un nuevo Pentecostés en cada culto, y ellos hablan en lenguas y le llaman a esto la glosolalia, y lenguaje desconocido. Por supuesto que la glosolalia que presentan los amigos pentecostales no tiene basamenta bíblica, porque el libro de los Hechos capítulo 5 dice que el Espíritu Santo viene sobre los que obedecen. Sin embargo, el punto aquí es que al menos ellos, el nombre que llevan de pentecostales, lo honran al decir que siempre están recibiendo lluvia pentecostal. Así que por lo menos son consistentes con el nombre que llevan, aunque la interpretación sea equivocada.
¿Me están entendiendo? Los amigos evangélicos dicen: una vez salvo, siempre salvo. Por lo tanto, nosotros predicamos el evangelio de la cruz y no hace falta nada. Y déjeme decirle que los evangélicos son excelentes en la predicación, por ejemplo, de las parábolas, los milagros de Jesús. Lo esbozan de una manera magistral, de una manera simplemente hermosa, que no cualquier predicador adventista tal vez llega a esa profundidad. Así es que son evangélicos porque no salen de la primera fase del evangelio, que fue la cruz. Así es que desde este punto de vista, los evangélicos son consistentes y consecuentes con el nombre que llevan. Ahora, el absurdo que yo veo es que nosotros nos llamamos adventistas y negamos el mensaje del advenimiento. Eso sí yo no lo entiendo. Adventista sin advenimiento, no lo entiendo. Porque los pentecostales están con su pentecostés y su Espíritu Santo equivocado, pero por lo menos va conectado su nombre con las manifestaciones, aunque erróneas, que ellos dicen tener del Espíritu Santo. Ya le expliqué de los católicos y de los evangélicos. Pero usted es adventista sin mensaje de advenimiento. No, que me expliquen eso. Adventista sin mensaje de venida. Y del séptimo día, y a veces también ponemos debajo del almud esa enseñanza tan básica y trascendental. Hermanos todos, queridos amigos, un recuento muy breve de la historia del protestantismo desde el tiempo de la Reforma. Pero básicamente nuestra propia historia, porque la Iglesia Adventista es el único movimiento que está registrado en la Biblia, que tiene origen y destino enmarcado dentro del cuadro profético bíblico. Decía cuándo iba a comenzar ese movimiento y cuándo iba a surgir un grupo de individuos diciendo: la hora del juicio ha llegado. Eso estaba escrito en la profecía. Así que surgimos como movimiento profético. Pero déjeme decirle, mi querido, cuando los adventistas surgimos, primero en 1833 con William Miller, quien predicó hasta 1844, y después continuó este mensaje hasta que en 1861 se formó la primera conferencia o asociación, y en 1863 asumimos o tomamos el nombre Adventista del Séptimo Día. Cuando esto ocurre, déjeme decirle que hace rato, pero mucho rato, que ya estaban plantados como organización los metodistas, los bautistas, los pentecostales, los anglicanos, los episcopales, los católicos, los de la Asamblea de Dios, los congregacionalistas, los luteranos. Hace rato que esa gente estaban antes que nosotros. Ahora yo les pregunto, el Señor, como parte del movimiento profético, levanta a este pueblo con un mensaje, con una definitiva misión que hacer. Le pregunto, pueblo, le pregunto, congregación, le pregunto, auditorio, a los que están aquí, a los que están abajo, los que nos están mirando en cámara, los que nos van a ver de manera diferida en las redes: ¿levanta el Señor un pueblo para que diga lo mismo que hace rato se estaba diciendo? Para que dijéramos lo mismo que otros estaban diciendo ya. Ustedes están entendiendo, hermanos, lo absurdo de ser adventistas sin advenimiento. Eso es un absurdo. Déjame levantar este pueblo. ¿Y para qué? Para que haya otro. Ya hay cientos y cientos. Déjame levantarlo para que prediquen lo mismo. No, Señor. El Señor levanta el movimiento adventista y nos dice: deben ser reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar, para que levanten las verdades ocultas por tiempo, que la tradición y la apostasía hizo ocultar, para que vayan al mundo y digan: ha llegado la hora del juicio, para que vayan al mundo y les digan: salid de Babilonia, y expliquen qué es Babilonia con nombre y apellido. Para que le digan al mundo: cuidadito con tomar la marca de la bestia. En lugar, acepten el sello de Dios. Pero que me le expliquen a la gente con nombre y apellido quién es la bestia, cuál es la marca de la bestia,
cuál es el número de su nombre y cuál es la imagen de la bestia. Esa es la razón, hermanos, de ser adventistas, por la cual el Señor nos levantó. Con un origen, con una misión, con un mensaje y con un destino. Repito, con un origen, con una misión, con un mensaje y con un destino que no tiene nadie más. Hermanos queridos, los judíos, ¿cuánto tenemos que aprender del pueblo hebreo? Ustedes conocen un texto, de memoria lo vamos a citar, Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, ¿sigan? Sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, ¿creemos que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Creemos eso, pueblo? ¿O creemos que podemos vivir como sea? ¿Ah? Y cuando Cristo venga, entonces Él hará un milagro con nosotros viviendo vida descuidada. Eso es nueva teología que se está predicando en algunas partes. Eso es una mentira del diablo. Usted deberá vencer en esta carne, porque Cristo no viene para arreglar la vida de nadie. Viene a buscar en su pueblo los que son como Él mismo. Me tomaré a mí mismo, porque cuando el pueblo de Dios pueda reproducir el carácter de Cristo, entonces Él vendrá a buscarlo como suyos. Hermanos, se vence el pecado con la gracia de Cristo. Los que dicen eso están tumbando la doctrina del santuario y la intercesión de Jesús. Porque cuando Cristo venga, hace rato que Cristo, habrá ya un tiempo que Cristo habrá salido del lugar santísimo. Y si yo sigo pecando, ¿quién, después que Cristo salga de ahí, quién me defiende? Ustedes están entendiendo lo diabólico de esta enseñanza. Y muchas cosas más se están enseñando. El pueblo de Dios debe saber dónde está cimentado, dónde están realmente sus raíces. Miren, el pueblo judío tenía una creencia muy falsa acerca de lo que era Cristo. Y por ejemplo, vamos a buscar un texto bíblico que está en Juan capítulo 15, donde dice, porque ustedes me han dicho que sin santidad nadie puede ver el rostro del Señor. Pero entonces, ¿usted puede tener santidad aparte de Cristo? No, porque Juan 15, 4 al 6 me dice que sin mí nada podéis hacer. Entonces, hablamos hace un ratito del absurdo de ser adventistas sin mensaje de advenimiento. Ahora, otro absurdo, no para los adventistas, sino para el mundo cristiano global en sentido genérico. Podemos entonces ser cristianos, que de acuerdo al libro de Hechos, el capítulo número 11, versículo 26, dice que los cristianos se llamaron por primera vez así en Antioquía, que quiere decir seguidores de Cristo. Los discípulos se llamaron primera vez cristianos en ese sitio, en ese lugar. Ahora, ¿podemos ser cristianos sin seguir a Cristo? ¿Se puede? No se puede ser cristiano sin seguir a Cristo. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Usted cree que sí, que puede ser cristiano sin seguir a Cristo? No se puede. Ahora surge la pregunta, ¿y dónde está Cristo? En su palabra. Pero Él ¿dónde habita? ¿Dónde está? En el cielo. Ajá, ¿en el cielo dónde? En el santuario. ¿Y en el santuario dónde? Hermano, pero si usted va a seguir a Cristo, tiene que seguirlo donde quiera que Él está. Porque cuando usted va a Apocalipsis 14 me dice, y los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces yo tengo que saber dónde está ese Cristo al que yo sigo, a los fines de poder estar con Él. O simplemente es la profesión lo que nos hace salvos, independientemente de que no tenemos que seguirlo específicamente a Él. ¿Saben? En el libro de Juan, el capítulo 1, habla de dos tipos de personas que rechazaron a Cristo. Mírenlo en sus Biblias, vamos a mirarlo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dos tipos de personas, y se van a asombrar ustedes quiénes son estos dos tipos de personas que rechazaron a Cristo cuando vino en su ministerio. Juan, Evangelio de Juan capítulo número 1, versículo número 10. Dice la palabra inspirada, citamos, hablando de Jesús: en el mundo estaba,
y el mundo por él fue hecho. ¿Cómo termina el texto? Pero el mundo no lo conoció, no le conoció. Entonces, un primer grupo de personas que rechazó a Cristo son los inconversos, los mundanos, los no cristianos, los no creyentes. Rechazaron a Cristo. La gente del mundo, dice el versículo 10, no les recibió. La gente del mundo, ¿qué dijimos? No les recibió. Pero ahora, hermanos, deje su Biblia allí en el dedito allí en su Biblia en Juan capítulo 1, porque vamos a leer entonces el versículo 11 para que vean el otro grupo que no les recibió. ¿Qué dice el versículo 11? A los suyos vino y los suyos no les recibieron tampoco. Entonces, ¿cuáles los grupos rechazaron a Jesús? Concluyendo, el mundo y los creyentes, los cristianos. En otras palabras, ¿quién? Todos. Todos. ¿Cómo va a ser? Pero si esa gente tenía tanto conocimiento de Cristo, si esa gente decían que eran del linaje del abolengo de la sangre azul, porque David fue su ancestro y de ahí descendían de la línea real de David, pero además tenían a Abraham por padre y a Moisés por profeta, y se ufanaban de David, se ufanaban de Abraham y se ufanaban de Moisés, y eran engreídos por esta condición. Y en una ocasión hubo un debate entre Jesús y los judíos por esta arrogancia que ellos manifestaban de la estirpe real, de su condición de privilegiados y de seres especiales por provenir de David, de Abraham el padre y de Moisés el gran profeta. Y cuidadito con nosotros los hebreos. Vamos a leer esa pequeña historia en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Qué pasó en ese conversatorio? En ese diálogo encendido y acalorado de Cristo con estas personas. Judíos. Juan 8:30. Vamos a comenzar desde el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¡Qué bueno! Juan 8:30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los, ¿con quién estaba hablando? Judíos que habían creído en él. Les dijo una cosita, esto no se trata de creer y ya. Si ustedes permanecen, esa palabra es clave. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, ¿quiénes son verdaderamente los discípulos? Los que simplemente son hebreos, los que simplemente creen. Lo que pasa es que esto, como vamos a ver más adelante, creyeron o se entusiasmaron por momentos por un sermón de Cristo. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué bueno! ¡Te seguimos! Pero cuando vino el costo del discipulado, el capítulo dice que comenzaron a abandonarlo y a dejarlo. Porque es muy bueno en teoría, con un culto emocional o con mucho sentimentalismo, aparentemente seguir a Jesús. Pero cuando te dice, toma tu cruz y sígueme, ahí entonces las cosas cambian. Miren entonces aquí cómo cambia el panorama con estos que en principio habían aceptado el mensaje de Jesús y por su predicación muchos creyeron en él. Y Jesús les dijo, no basta, deben permanecer en mí ustedes que han creído. Y entonces miren cómo se desarrolla el diálogo. Vamos a saltar al versículo 39. Verso 39, esto es lo que dice la Biblia. El diálogo continúa y en el 39 dice Jesús, o dijeron ellos a Jesús, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Aquí, hermanos, comienzan ellos a ufanarse de su abolengo, de su raza, de su origen, de sus ascendientes. Hey, déjame decirte, cuidadito con nosotros, porque nuestro papá se llama Abraham y Abraham es todo un señor en Israel. Ese es el patriarca, ese es el padre de la patria, Abraham. Cuidadito.
con tú hacer alguna referencia a nosotros. Jesús le dijo, pero si su papá fuera Abraham, ustedes debieran comportarse como Abraham. Pero miren más, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dice Cristo. Entonces le dijeron, nosotros, se pusieron bravos, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Atención, atención, atención. El enojo de ellos fue tan grande que llevaron la discusión teológica a lo personal. Salieron de lo teológico y quisieron lastimar a Jesús en su sensibilidad más íntima. Y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros se sabe de dónde vinimos, pero nosotros no somos hijos de fornicación como algunos. Porque tu mamacita, que nosotros sepamos, le quisieron decir, salió embarazada y lo que tenía era un novio. Así es que el que tiene la muchacha que sale embarazada, que no es su esposo, el producto de esa relación es un producto de fornicación. Así es que nosotros no somos nacidos de fornicación, pero señalando a Jesús. Porque un padre tenemos que es Dios. Noten cómo ahora no dicen que su padre es Abraham, sino ahora dicen que su papá es ¿quién? Dios. Tenemos un papá terrenal que es Abraham, sí, el patriarca. Pero nosotros tenemos realmente nuestro soberano Padre espiritual y divino, que no es otro que Dios. Respuesta de Jesús a los hebreos judíos descendientes de Abraham en el versículo número 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido un homicida, un matador, un criminal. Y como ustedes son los hijos de él, también entonces quieren ser homicidas, matadores y criminales. Y por eso me quieren matar, porque su papá es un homicida. Bueno, Jesús no se quedó callado, ¿saben? Cuando le dijeron que él era un hijo de fornicación, dicho en términos nuestros, también le bajó duro, ¿saben? Y entonces sigue. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que ustedes son homicidas y mentirosos, porque lo que me acusaron a mí tampoco es verdad. Así no es la historia. Son homicidas y son mentirosos, porque están siguiendo a su papacito, y su papacito se llama el diablo. Ahora, esto es bastante directo y fuerte. Yo quiero decirles, mis queridos, que se trataba del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no había entendido con quién estaba en su medio. Porque en Juan 1:29, que ustedes lo conocen, dice que Juan lo vio venir a Cristo, Juan el Bautista, y dijo, he aquí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, ese Cordero nació entre ellos, pero no lo reconocieron. Nadie fue a verlo y ni siquiera posada le dieron, ni ocasión para que sintiera que había venido al mundo con dignidad un ser humano. Fue tratado como un animal. Creció y nunca le dieron mayor valor. Y cuando inicia su ministerio, también lo rechazan, y en varias ocasiones el registro evangélico señala que intentaron matarlo. En un momento tirándole piedras, lacerándolo o lapidándolo. En otro momento quisieron derribarlo de unas alturas. Rechazaron a Cristo y su ministerio, y siempre estaban tratando de ponerle una cortapisa, un engaño, una trampa para que él cayera, y ver de qué forma lo entrampaban para de esta manera agarrarlo, llevarlo a las autoridades romanas, echarlo en la cárcel y eventualmente matarlo. Ese era el plan que estaban urdiendo los principales sacerdotes y todo el pueblo judío. Tristemente, finalmente lo llevan a la cruz. O sea, Cristo fue totalmente rechazado en
campamento donde él hizo su predicación. Finalmente lo llevan a la cruz y allí dice la Biblia que por instigación de los principales sacerdotes, dice Mateo capítulo 27, presenta Pilato un vulgar asesino acusado de homicidio y de sedición y de ser un revoltoso y de ser un pandillero. Y Pilato, con una intención más o menos sana de querer librar a este hombre que en conciencia sabía no debía estar allí porque era inocente y lo reflejaba e inspiraba que tenía de alguna forma una conexión con lo alto, y Pilato no encontraba qué hacer. Le dice: mire, ya tengo la salida, esta sí, con esta no falla. El hombre más malo y más odiado se lo voy a presentar y los voy a comparar a los dos. Ya de seguro entonces que van a escoger que se mate al vulgar Barrabás. Pero dice la Biblia que cuando Pilato trajo a Barrabás, los sacerdotes del pueblo y los principales ancianos comenzaron a decirle al pueblo: digan Barrabás, elijan a Barrabás. Y un pueblo acostumbrado a no estudiar por ellos mismos y a comer comida masticada por otros, estaban ahora listos para no tener conciencia propia, para ser reflectores de pensamientos ajenos. Y cuando Pilato dijo: ¿a cuál debo soltar? ¿Al vulgar asesino Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? La Biblia me dice que a coro toda la congregación dijo: suéltanos a Barrabás. Jesús fue rechazado en el campamento y también en el atrio. ¿Y qué es lo que yo estoy hablando de campamento y de atrio? ¿Por qué no me explico mejor? Pues lo voy a hacer. Vamos a ubicarnos en el contexto del santuario. Todos nosotros, si hemos estudiado santuario, y si no, voy a tratar de ser lo más gráfico posible verbalmente con la idea del santuario. El santuario era una carpa movible donde Israel celebraba sus cultos a Dios y donde buscaba perdón. Esto por instrucción del Señor desde Éxodo, donde el Señor le manda a Moisés, le instruye a Moisés que construyera un santuario. Ahora bien, imagínense la imagen, vamos a decir imaginaria, por supuesto, valga el término redundante, la carpa allí que estaban el atrio, donde estaba el altar de sacrificio, luego eso era el patio, la carpa en sí que tenía dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 departamentos, ¿verdad que sí? Ahora, fuera de los contornos de la verja o cerca alrededor del santuario, estaban las 12 tribus, 3 en cada polo, norte, sur, este y oeste, 3 en cada polo para formar las 12 tribus de Israel. Ahora, cada mañana, a las 9 de la mañana, se traía un corderito del campamento donde estaban los corrales. Por supuesto, las tribus estaban en su lugar y había un espacio, los corrales para los animales. Y de allí se traía cada mañana un corderito de 1 año sin tacha y sin ningún tipo de mayugadura y sin ningún tipo de defecto. Y era traído en el sacrificio matutino alrededor de las 9 de la mañana. Un segundo corderito era traído en la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. Interesante que el Evangelio de Marcos y también el Evangelio de Mateo refieren que Jesús fue crucificado a la hora tercera del día, que equivale a la hora 9 de la mañana, la hora que nosotros conocemos como 9 a.m. Dice que desde la hora sexta, que es mediodía, hasta la hora novena hubo tinieblas, que a la hora novena dio un grito, exclamó: consumado es, y entregó el Espíritu. O sea, Jesús es crucificado a la hora del sacrificio matutino y expira a la hora exacta del sacrificio vespertino, cumpliendo exactamente el ritual simbólico del santuario. Ahora, el corderito, como hemos dicho, era traído desde el campamento y era llevado en holocausto en el altar del sacrificio que estaba en el atrio, que era el patio. Así es que Jesús
su obra ministerial de las parábolas, las enseñanzas, los milagros, Jesús las realiza en el campamento, que es lo que equivale donde realizó su obra misionera, en todos los contornos de Galilea, Capernaum, Jerusalén y todos estos contornos donde él desarrolló su ministerio. Pero como era sin pecado, como era el corderito, cuando es tomado para ser crucificado, Jesús es llevado al Calvario, que en el caso de Cristo representa el atrio. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? O sea, en el campamento él desarrolla su ministerio, pero cuando es crucificado, el Calvario equivale ¿a qué? Al atrio, donde también el corderito era traído del campamento y traído al atrio para ser sacrificado. Hay dos departamentos allí. Los judíos rechazaron a Cristo en el campamento y también lo rechazaron en el atrio porque no aceptaron su sacrificio. Ellos no sabían que allí estaba muriendo Jesús por sus pecados y por los de todo el mundo. Pensaban que allí estaba muriendo un mentiroso impostor que merecía morir, inclusive por encima del confeso criminal Barrabás. Así es que fue totalmente rechazado Jesús también en el atrio que representa para Jesús el Calvario. Ahora debo decirles también que hay un tercer departamento, que es el lugar santo. Los judíos nunca vivieron la dispensación del lugar santísimo, aunque una vez al año había la representación en el lugar santísimo que prefiguraba la obra de Cristo que comenzaría en el 1844 al fin de los 2300 días, pero ellos nunca vivieron literalmente la dispensación del lugar santísimo. O sea, los departamentos que le correspondieron a los judíos fueron el campamento, el atrio y el lugar santo. ¿Me están entendiendo o estamos dispersos? Los judíos nunca vivieron en la dispensación del lugar santísimo. Vivieron la dispensación del campamento, la dispensación del atrio y del lugar santo. Y hemos dicho que Jesús fue rechazado tanto en el campamento como en el atrio. Ahora, Cristo también fue rechazado por los judíos en el lugar santo. ¿Cuándo ocurrió esto? Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 7. Libro de los Hechos, capítulo número 7. Y en el libro de los Hechos vemos el rechazo final del pueblo judío a Jesús en el lugar santo. Miren, aquí está la historia y el discurso de un diácono, un hombre fiel del primer siglo llamado Esteban. Esteban era un hombre muy valeroso. Y vamos a leer un fragmento, solo una pequeña porción de un discurso bien amplio que ustedes pueden leer in extenso en el capítulo 7. Pero leamos solamente una parte, una fracción, un fragmento de todo el sermón de Esteban. Y por ejemplo, miren lo que dice en el versículo 51. Hechos 7:51. Este es el sermón de Esteban a los judíos, a los hebreos. Dice allí: duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también ustedes. Y les pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ustedes que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no lo guardasteis. Versículo 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes unos con otros. Hermanos, este sermón no estaba bueno para ellos, ¿no? Este sermón no estaba bueno. Dice que se encolerizaron, se enfurecieron y crujían los dientes de rabia, de enojo. Pero atención, que lo dejaron predicar, dejaron que siguiera. Aunque estaban tan indignados, tan enojados, tan bravos, aún así le permitieron a Esteban seguir su discurso, su sermón. Aunque les estaba diciendo: matadores, desobedientes, mataron a Cristo, ustedes son igual que sus padres o peores. Les dijo cantidad de cosas y estaban sumamente enojados. ¿Saben cuándo no soportaron más el sermón? ¿Saben cuándo Esteban no pudo seguir más con algo que dijo, que vamos a leer ahora?
Miren cuando ya sí, no simplemente crujieron los dientes, sino que detuvieron el sermón. Versículo número 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban recibe la visión del santuario y es mostrado Cristo en el lugar santo al lado de su Padre, porque cuando Él asciende al cielo es al lugar santo que va, siguiendo el ritual de el pueblo hebreo antiguo, que el sacerdote no entraba directamente al lugar santísimo, primero entraba al lugar santo y ministraba, y una vez al año entonces seguía hasta el lugar santísimo. Así también Cristo. Y entonces dice Esteban, estoy viendo en visión y estoy viendo a Cristo al lado de su Padre. Y entonces lo refiere en el versículo número 56 y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Suficiente y basta. Miren, hermanos, el versículo 5-7. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Le pregunto a la audiencia si están leyendo sus Biblias y si no, si me están escuchando. ¿Cuándo se taparon los oídos? Cuando les habló de santuario, cuando les habló del lugar santo. Ellos habían hasta soportado las amonestaciones directas y las acusaciones frontales de Esteban, que les llamaba criminales, desobedientes, y aunque estaban enfurecidos, lo dejaron predicar. Pero cuando Esteban dice: ahora Cristo está ministrando, veo los cielos, se me muestra el Padre, y allí en el trono de Dios, al lado del Padre, está Cristo. Ah, no, hermanos, eso no. Lugar santo, intercesión de Jesús, demasiado. ¿Y sabe qué hicieron? Esto. Del santuario no escuchamos nada. De eso no nos hable. De Cristo intercediendo, se taparon los oídos. ¿Sabe cómo se llama ese tema? Similitudes entre Israel antiguo y el Israel de hoy. Porque yo voy a hablar en un par de minutos, ya antes de terminar, de que hoy el pueblo de Dios se está tapando los oídos cuando le hablan de santuario. Solo que ahora Cristo no está en el lugar santo. Ahora se me tapan los oídos cuando me hablan de Cristo en su función. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Los hebreos de hoy, los judíos de hoy, se tapan los oídos. Eso sí no. Santuario no. Intercesión de Cristo no. ¿Saben, hermanos, de dónde viene la lluvia tardía? ¿De dónde va a venir la lluvia tardía? Del lugar santísimo. Ojalá pudiera demostrárselo, pero está clarito en la Biblia. ¿Dónde está Cristo ahora? ¿La lluvia tardía viene antes o después que Cristo sale del lugar santísimo? Antes, porque después de ahí que Él sale, ya todo el mundo está sellado. Entonces es enviada de donde Él está. Así como la lluvia temprana fue enviada desde el lugar santo, dice, y los 7 espíritus de Cristo van por toda la tierra y llegan a Israel en manera de Pentecostés. Vino del lugar santo. Qué tristeza que el pueblo no sabe distinguir cuál es su mensaje de hoy día. Israel tenía el campamento, tenía el atrio y tenía el lugar santo. Hoy el Israel espiritual tiene un departamento de todo ese cuadro de santuario, que no es el campamento donde Cristo predicó, que no es el atrio, que en el caso de Cristo representa el Calvario, que ya se cumplió, que no es el lugar santo, porque Él estuvo ahí hasta 1844. Israel espiritual hoy le corresponde un departamento. ¿Cómo se llama ese departamento? El lugar santísimo. Ahora yo quiero presentarle a ustedes una cita poderosa, pero antes solamente les refiero esto. La profecía de los 2300 días, la primera parte correspondía al pueblo judío literal. ¿Lo creen o no lo creen? 70 semanas, esa es la primera parte. Están Chatak,
dice el hebreo, cortada, determinada, de la profecía grande de 2300 días, que comenzaría allá de acuerdo a Daniel 9:22 al 25, con el decreto para restaurar y edificar Jerusalén por Artajerjes, un rey persa. Ahí debería comenzar a contarse 2300 años, que eventualmente nos lleva al 22 de octubre de 1844. Pero de esa profecía grande, la primera parte dice, la primera parte de las 70 semanas, semana de años, 490, 70 por 7, están asignadas, por decirlo con un lenguaje moderno, a Israel para que abandone su pecado, para que abandone su actitud de claudicar. Y en la última semana, pues el Mesías va a ser ungido, allí vino el bautismo, a mitad de la semana va a ser hecho muerto. Hermanos, todos esos sucesos ocurrieron y ellos no se dieron cuenta que estaban cumpliendo las profecías. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la parte de los 2300 días que le correspondía a ellos. Repito el término, si alguien me está entendiendo. Algunos tal vez yo estoy hablando en japonés aquí o en chino, pero yo creo que hay gente que le estoy hablando en español castizo, o en español puertorriqueño, o en español dominicano. No entendieron las 70 semanas y por eso no reconocieron a Cristo. Porque las profecías de las 70 semanas decía que iba a venir el Mesías, que iba a ser ungido, que a la mitad de la semana 70 lo iban a matar y que después terminaría el plazo. Todo eso me lo decía la profecía de las 70 semanas que le correspondía a ellos. No le entendieron. Jesús vino, a los suyos vino, no le recibieron en el campamento, no le recibieron en el atrio, en el atrio exacto, porque lo crucificaron. Y cuando Esteban se lo presentó a Jesús en el lugar santo, tampoco lo aceptaron y se taparon los oídos. Cuando dijo, está ministrando en el lugar santo al lado del Padre. No queremos aceptarlo. Rechazado en esos 3 lugares. ¿Lo están mirando allí? Rechazado en esos 3 lugares. Campamento donde predicó, lugar santo donde fue, el atrio donde fue crucificado, y el lugar santo donde fue a ministrar. En los 3 judíos lo rechazaron. Ahora resulta que el pueblo moderno, allí está, la parte de la profecía de los 2300 días que le correspondía a ellos, o sea, 70 semanas, 400 años, no la entendieron. Mire ahora, y ya también decía el profeta,